Ok, pues bienvenidos. Vamos a empezar esta siguiente sesión que pues es ecología y sociedad, pero como un pequeño cambio porque Alicia y Marina están en campo, están en Barcelona, entonces hubo un pequeño ajuste, pero lo bueno es que su tema también se acopla un poco a la ecología, entonces vamos por ahí a ver cómo podemos acoplarlo a la plática al conversatorio final. Pero para presentarlas, Alicia y Marina. Ujú. Su charla se titula Nuestros parientes unicelulares, linajes desconocidos y cómo encontrarlos. Una de las grandes preguntas de biología evolutiva es cómo se originaron los animales y toda su diversidad a partir de un ancestro unicelular. En las últimas décadas, diversos estudios de genómica comparativa, incluyendo a nuestros parientes unicelulares más cercanos, los Holozoa unicelulares, nos han permitido reconstruir el contenido genético de este ancestro, revelando que ya tenía muchas de las herramientas requeridas para la pluricelularidad animal. Sin embargo, esta reconstrucción es limitada. Por ejemplo, seguimos sin saber cómo surgieron procesos claves en la biología animal como la embriogénesis. Gracias a estudios medioambientales sabemos que existen al menos 8 linajes de holozoa unicelulares aún por describir, repartidos por todo el planeta, y de los cuales solo conocemos la secuencia del gen 18S. Esto ha permitido identificarlos, pero desconocemos tanto su genoma como su morfología y su ciclo celular. Si contásemos con esta información, podríamos reconstruir de forma más fidedigna al ancestro unicelular de los animales y, por tanto, entender mejor esta transición evolutiva tan trascendental de la historia de la vida en la Tierra. En esta presentación nos explicarán cómo a partir de la secuencia del gen 18S podemos identificar grupos desconocidos y su distribución medioambiental, así como detectarlos en muestras ambientales y aislarlos en el laboratorio con el objetivo de descifrar su genoma. Solo desentrañando la diversidad real de nuestra familia unicelular podremos reconstruir nuestra historia evolutiva. Y un poco más sobre Alicia y Marina. Alicia Jiménez es graduada en biología por la Universidad de Málaga. Además, realizó el máster en bioética y derecho y el máster en biodiversidad con mención en biología evolutiva por la Universidad de Barcelona. Actualmente es estudiante de doctorado en el Multicell Genome Lab del Instituto de Biología Evolutiva, donde aplica técnicas de metabarcoding para identificar linajes desconocidos y entender su distribución medioambiental. Y Marina Carmona es graduada de Biología Humana por la Universidad de Pompeu Fabra, así como máster en Investigación Biomédica Translacional por la Universidad Autónoma de Barcelona. Ahora, como estudiante de doctorado en el Multicell Genome Lab del Instituto de Biología Evolutiva, su trabajo se centra en detectar linajes desconocidos en muestras ambientales, para describir su morfología y poder obtener su información genómica. Entonces, bienvenidas Alicia y Marina y les dejo el estrado para que puedan contarnos sobre este fascinante tema. Muchas gracias por la presentación. Vale, compartimos. Sí, Ujú. Ujú. Aquí. Ah, sí, vale. ¿La veis? ¿La estáis viendo bien? Vale, perfecto. Ah, sí, se ve el sí. Google. Ay, ¿cómo lo quito? Espera, dale a, Lo siento. A Escape. Perdón por los problemas. Dale a presentación. Entonces se pondrá en pantalla. Ay, pero si lo estoy haciendo. Sí, sí, sí. Qué raro. Bueno, si no, si nos lo puedes ajustar. Bueno, da igual. Vale, pues empezamos. ¿Listo? Vale. Buenos días, pero para nosotras buenas noches por nuestra zona horaria. Somos Marina y Alicia y os vamos a presentar la charla Nuestros parientes unicelulares, linajes desconocidos y cómo encontrarlos. Una de las transiciones evolutivas más importantes de la historia de la vida en la Tierra es el origen de los animales multicelulares a partir de un ancestro unicelular, muy similar a los protistas. A pesar de saber que este ancestro de los animales es muy parecido a un protista, seguimos sin saber mm, qué características tenía y qué características son exclusivas de los animales o cuáles ya se encontraban en este ancestro, del cual no hay ningún resto.
Entonces, para poder tener una reconstrucción más exacta de cómo fue esta transición, dado que no hay ningún fósil de este ancestro y tampoco tenemos ninguna máquina del tiempo, nuestro único recurso es usar nuestros parientes unicelulares vivos más cercanos a los animales, que son los unicelular que incluyen el grupo de los conoflagelados, los filasterios, los ictosporeos y los coraloquitrios, que junto con los animales o metazoos forman el clade Holozoa. ¿Y qué tienen de importante estos unicellular que nos pueden dar información para reconstruir esta transición de la unicelularidad a la multicelularidad animal que tuvo lugar hace 600 millones de años? Estos organismos unicelulares, por ejemplo, muestran la capacidad de tener una fase multicelular, como podemos ver en el caso del filasterio Capsasporoxarzaki, que en este vídeo está formando un agregado muy grande, porque en su ciclo vital tiene una fase reproductiva unicelular, que es la que podemos ver aquí abajo en el esquema de la derecha, una fase de resistencia cística, pero también estos agregados que nos pueden recordar a ciertos estadios de la embriogénesis animal. Gracias a la obtención del genoma de cada uno de estos grupos, que son nuestros parientes, hemos podido reconstruir la maquinaria que tenía este ancestro unicelular, como por ejemplo que ya poseía las moléculas que permitan que las células se mantengan unidas entre ellas, como que es la integrina beta, que hasta hace unos años se pensaba que era exclusiva de animales. Gracias a esta reconstrucción que da lugar gracias a la comparativa, trato de cómo era unicelular, que antes era posible de saber. Por ejemplo, comparando las características y el genoma de cada uno de estos linajes, sabemos que el ancestro unicelular de los animales podía tener ya la capacidad de ser multicelular, además de tener la capacidad de tener diferenciación celular, al menos temporal. Sin embargo, pese a saber sin saber en qué momento ni de qué manera surgió de los animales, que da lugar a toda la diversidad morfológica animal. Parece ser que pese a toda la información pero nos están contando una parte de la historia, una parte de nuestros orígenes. Y podría ser que al final contarnos aún más detalles de esta transición evolutiva. ¿Cómo podemos encontrar nuevos linajes? Bien, una es consiste en tomar una tal y elegir un generador la que código y nos permitir los organismos que hay en una muestra ambiental, aunque no tengamos ninguna información dentro de una muestra, sin ningún conocimiento previo. Gracias a estos estudios sabemos que existen al menos 8 linajes que todavía no conocemos, aparte de estos 4 que Marina os ha comentado. ¿Y dónde se ubicarían estos 8 linajes? ¿Qué posición tienen en el árbol de los ZOA? Pues esa es la pregunta que intentamos responder en nuestro proyecto. ¿Cómo lo hacemos? Pues tenemos una serie de pasos. En primer lugar, identificamos nuevos grupos utilizando bases de datos del 18S del ADN ribosomal. Intentamos conocer sus características ecológicas bueno, utilizamos de nuevo bases de datos de un pequeño fragmento del 18S, el V4. Y por último, intentamos detectarlos en muestras ambientales, de nuevo utilizando el 18S con sondas basadas en su secuencia. En primer lugar, ¿cómo identificamos nuevos grupos? Pues bien, utilizamos como referencia el 18S de holozoas unicelulares ya conocidos, los 4 grupos que hemos mencionado, y las utilizamos como referencia en una búsqueda BLAST, que es una búsqueda por homología de secuencia,
contra una serie de bases de datos como pueden ser el NSBI o Peer2, que es una base de datos solo de protistas, o también contra nuestras propias muestras de estudios medioambientales que nosotros hayamos realizado. De esta forma conseguimos un grupo de secuencias de interés que, creando con ellos un buen alineamiento, incluyendo secuencias de referencia para ser capaces de ubicarlas dentro de un árbol. eh, si no sabemos lo que es nada, pues no tenemos con qué comparar, necesitamos una referencia y saber dónde se ubica dentro de ellas. Pues bien, con este alineamiento podemos crear una filogenia y detectar nuevos grupos. Por ejemplo, aquí, bueno, dependiendo de los grupos que hayamos puesto, podemos ver si se escinden o si forman una rama dentro de algún grupo conocido o si forman una rama nueva. Y de esta forma podemos recuperar esa secuencia de 18 S, identificar un grupo. De nuevo, no tenemos información sobre ese grupo, solo sabemos la secuencia de un pequeño gen. ¿Qué podemos hacer ahora con ellos? Pues bien, podemos intentar conocer sus características ecológicas. Tomamos el 18S del ADN ribosomal que creemos que podría representar un nuevo grupo y lo utilizamos de nuevo como referencia para una nueva búsqueda de BLAST. En esta ocasión lo hacemos con bases de datos del V4 porque existen muchos estudios medioambientales utilizando este pequeño fragmento y porque existen bases de datos que contienen la metadata con su distribución ambiental, con las coordenadas en las que se tomaron, y con mucha información que luego puede resultar muy útil. De nuevo, tenemos pues este grupo de secuencias de interés, las alineamos y junto con secuencias de referencia y de nuevo creamos una filogenia. De esta forma podemos recuperar secuencias de grupos completos. De esta forma hemos sido capaces de detectar distintos nuevos grupos, bueno, potencialmente nuevos grupos, como es el caso de MAUP1, Marine Opistocon 1. Solo conocemos su secuencia 18S y ahora podemos inferir su diversidad gracias a estas grandes bases de datos. Por ejemplo, aquí vemos que cada una de esas ramas podría representar una nueva especie dentro de este grupo. Como veis, tiene muchas ramas, podría ser un grupo muy diverso. Y también podemos conocer su biogeografía y distribución medioambiental. Aquí veis que, bueno, casi exclusivamente se encuentra en agua marina, que en algunas muestras puede ser, cuanto más grande es el punto, pues más abundante es más WAM dentro de esas muestras. Y veis que hay algunos puntos en los que parece ser bastante abundante y que lo podemos encontrar en todo el mundo. Pero como hemos dicho, somos un laboratorio que está basado en Barcelona y veis que hay un gran punto en el Mediterráneo. Parece el lugar más óptimo para muestrear para nosotros, ¿no? Pues bien, eso es lo que hemos hecho. Entonces, dado su proximidad y su abundancia, hemos tomado MAUP1 como el punto de partida en nuestra búsqueda de estos linajes todavía por conocer, que pueden contarnos más sobre nuestros orígenes. ¿Y cómo lo hacemos si solamente tenemos el 18S? ¿Cómo podemos encontrar a MAUP1 en el mar? Afortunadamente, hay una técnica llamada CARDFISH, Catalyzed Reporter Deposition for in situ hybridization, que permite unir una secuencia de 18S a una morfología. ¿Cómo? Primero de todo, diseñando una sonda específica para que hibride con una parte seleccionada de esta secuencia de 18S que ha de ser exclusiva de MAUP1, de forma que en todas las células distintas de distintos organismos que puede haber una muestra ambiental, sepamos que solamente estamos viendo MAUP1. Vale, tenemos la secuencia. ¿Cómo podemos saber ahora la morfología? Bien, en caso de que en una muestra ambiental esta sonda hibride con la secuencia del 18S de MAUP1, a partir de una serie de reacciones químicas mediadas por la tiramida, se acumularán fluoróforos en estas células positivas para nuestra secuencia de interés. De forma que dará una señal de fluorescencia muy potente que nos permitirá reconocer las células de los organismos que estamos buscando entre toda la diversidad que pueda haber en una muestra marina determinada. De esta manera, en unas muestras marinas de Blanes, que es un punto cerca de Barcelona donde se ha muestreado durante años y donde hay un archivo, aparte de un montón de información de metabarcoding en la que podemos saber la secuencia de 18S
de todas las especies que había en Blanes durante cada mes desde hace 20 años, sabíamos que, por ejemplo, en junio de 2011, MAOP-1 tenía muchísima abundancia relativa. Entonces probamos aquí la sonda y podemos ver en azul marcado todas las células de la muestra, incluyendo bacterias, otros eucariotas, algas. Y en verde, una célula positiva para la secuencia 18S, a la cual la sonda ha hibridado y ha dado esta señal de fluorescencia. Gracias a esta sonda y a esta técnica, ahora podemos tener una idea más aproximada de qué aspecto tiene MAOP-1, del cual, repito, no teníamos ninguna idea de qué aspecto podía tener, aparte de podernoslo imaginar más o menos por su proximidad a otros linajes que ya conocemos. Pero, repito, es un linaje completamente nuevo y entonces, si queremos aislarlo, tenemos que tener como una imagen de identidad. Entonces podemos ver que tiene distintas morfologías que podrían corresponderse con distintos estadios celulares, como una forma más pequeña y redondeada, de unas 2 o 3 micras, luego una forma algo más grande, de entre 5 y 7 micras, que es más cuadrada, como podemos ver aquí, y que de vez en cuando presenta protuberancias semejantes a los filopodios que vemos en otros linajes del unicelular holozón que ya conocemos, como en Capsaspora, que es uno de esos organismos que ya hemos comentado y que ya conocemos bastante bien. Aquí podemos ver más detalle una de esas protuberancias, uno de estos filopodios que nos permitirían reconocer a estas células en una muestra fresca, en una muestra fijada de archivo como en la que hemos empezado a buscar. Aquí podemos ver otro de estos filopodios. También hemos visto que hay casos de células algo más alargadas. Y también hemos visto casos que podríamos interpretar teniendo en cuenta que son muestras muertas y fijadas que podrían interpretarse como comportamientos de depredación. Aquí podemos ver en la fila de arriba una célula positiva para la secuencia de MAOP-1, que en la imagen de la derecha podemos ver que tiene su propio núcleo y que parece que está fagocitando el núcleo de otra célula que no es MAOP-1 y que podría recordarnos a lo que es la fagocitosis. Así como en la fila de abajo podemos ver una imagen en la que una célula de MAOP-1 está envolviendo el núcleo de otra célula. Sin embargo, cabe destacar que todo esto es una técnica que se hace, como ya he dicho, en muestras fijadas y por lo tanto muertas. Además de que incluye toda una serie de estrés químico y mecánico que hace que estas morfologías que veamos, aunque sean informativas en cuanto al tamaño y más o menos la forma que pueden tener estas células en el ambiente, no corresponden exactamente con lo que podemos ver en vivo y por lo tanto no podemos decir que sean realmente estadios celulares. Podría tratarse de una ameba que presenta formas distintas. Así que, aunque esto nos dé un punto de partida muy interesante para empezar a aislar MAOP-1, hasta que no tengamos estas células en vivo, no podremos saber su biología celular. Es por ello que nos encontramos ahora mismo en un proceso de muchísimo muestreo en Blanes, que es en esta estación donde se está muestreando desde hace 20 años y de la cual tenemos mucha información, así como en Barcelona, justamente en nuestro instituto, podemos tener acceso a agua de incluso 300 metros dentro de la costa. Así que, acumulando muchas muestras, podemos hacer screening mediante PCR con sondas específicas de 18S para detectar a MAOP-1 y luego hacer FISH para acabar de tener su morfología y poder guiar nuestros esfuerzos de aislamiento y poderlo tener en cultivos. Así que, ahora que tenemos esta estrategia y gracias a estas bases de datos, podemos saber dónde se encuentran todos estos linajes. Ahora estamos trabajando en encontrarlos, primero de todo teniendo una foto de ellos y luego aislándolos para poderlos cultivar y tener así, poderles extraer el ADN, poder tener el genoma y poder caracterizar sus ciclos vitales. De esta manera, podremos completar la información que ahora mismo nos falta con los 4 linajes que se conocen de nuestros parientes unicelulares más cercanos, los unicellular holozoans, que, pese a habernos dado muchísima información para poder reconstruir cómo era el ancestro unicelular y habernos permitido saber que ya tenía la potencialidad genética de poder convertirse en multicelular, sabemos que la información que nos falta de cuándo surgió, por ejemplo, el desarrollo embrionario, es una información que nos pueden contar estos linajes
que son desconocidos, pero que sabemos dónde podemos encontrar. Así que seguiremos trabajando y esperamos en un futuro poderos decir si nos han podido elucidar algo más esta transición tan trascendental y misteriosa como es el origen de los animales. Así que muchas gracias y si tenéis cualquier pregunta sobre estos grupos que, si no te metes mucho en el tema de origen de animales, son algo desconocidos, pero que son súper interesantes y bastante divertidos. Estamos aquí dispuestas a responderos. Muchas gracias. Muchas gracias. Y de hecho tenemos 4 minutos extra, además de los minutos de preguntas, así que hay suficiente tiempo para hacer preguntas. Y de hecho hay una que como tenemos tiempo me voy a atrever a hacerlas porque puede Perfecto. sacarlas un poco de la zona de confort porque les voy a pedir especular bastante, que es cómo ustedes se imaginan que fue esta transición, porque pues, no tenemos los datos, ¿no? Pero estamos trabajando hacia ello, pero ¿cómo se imaginan que fue esta transición de unicelular a multicelularidad? Muy buena pregunta. A ver, lo que opinamos o nos imaginamos se aproxima mucho como a lo que se sabe hasta ahora. O sea, no tenemos como ideas extra nuevas, completamente olvidados. Y se pensaban, por ejemplo, que eran hongos y que no eran cerca de animales. A partir de cuando se empezó a secuenciar y se saber más, o sea, ahora sabemos que, por ejemplo, pues eso, esa transición no fue brusca, sino que fue algo gradual y que, por ejemplo, que esto, de hecho, o sea, ya tenía capacidad para ser multicelular, porque tenía ya tenía el gen de las integrinas que permite que se adhieran, tenía varias familias de factores de transcripción que permiten, o sea, que son muy importantes en el desarrollo animal, es decir, ya tenían esa capacidad. Pero claro, no era, si era o sea, el ancestro unicelular, no era realmente, o sea, un animal multicelular. Es decir, que no tenía una multicelularidad obligada, que es lo que hace que los animales sean animales. Y tampoco tenía el desarrollo embrionario. Así que a lo mejor, por ejemplo, en cosas que se ven, por ejemplo, en cuanoflagelados, a lo mejor esta multicelularidad eh, era un mecanismo de adaptación a cambios bruscos en el ambiente. Por ejemplo, hay un cuanoflagelado llamado Cuanoeca flexa, que es súper interesante y que en función de la salinidad, pues forma como unas colonias multicelulares o no, dependiendo, y que es como una forma de resistencia que tiene. Así que este ancestro de los animales, vale, ya tenía la capacidad genética para hacerlo, pero a lo mejor no permanecía pues, como de forma animal más estable, Ujú. sino que era como una cosa como transitoria. Es decir, y seguramente, y es una cosa que tampoco se acaba de saber mucho, en la capacidad de reproducción sexual que se ve en los animales, pues a lo mejor para que ya esta transición ya fuera como más hacia animal, pues una cosa que se debió incorporar en el proceso. Así como, por ejemplo, también la diferenciación espacial que, bueno, todavía no se ha publicado, pero que, por ejemplo, en Capsaspora es posible que haya dentro de estos agregados. Así que es una serie de elementos que es como que podemos añadir en esta reconstrucción de que fue gradual y que no fue como un salto de, vale, ahora soy unicelular, ahora decido ser multicelular, sino que, o sea, sabemos que son cosas que estuvieron ahí, pero que a lo mejor no se acaban de ver. O sea, en algunos de esos linajes se ve, por ejemplo, que sí que fueron multicelulares, o sea, que tenía capacidad de ser multicelular este ancestro y que tenía todas estas herramientas, pero esta capacidad de desarrollo pues esperamos, por ejemplo, que en estos nuevos linajes pues nos dé más pistas. Una Alicia, a ver qué opinión tiene. Bueno, opino bastante parecido, pero sí es que es un gran problema ver que el grupo más cercano a los animales, por ejemplo, los conoflagelados, aún son muy distintos a cualquiera de cualquier animal, desde esponjas hasta humanos. Hay mucha diferencia. Bueno, como ha dicho Marina, parece, ¿no? que
que la multicelularidad sería como una etapa dentro, bueno, sería una etapa dentro de un ciclo hasta que se volvió obligada. Pero bueno, el proceso de uno a otro tal vez era una gran ventaja, esa multicelularidad. Eh, em, Mm. y bueno, claro, se ha conservado. Em, pero bueno, esperamos tener más información también Sí, una vez encontremos. Bueno, ha sido muy importante contar con cuantos más especies o representantes mejor, porque pueden ser muy distintos entre ellos también. Eh, sí. eh, Pero al principio, familia, con los animales. Y es como, vale, con ellos es como, vale, si saben muchas más cosas cuando el origen de los animales solamente se estudia, por ejemplo, comparando los early branching animales, los xenóforos, con los bilaterios. Entonces se dijeron, vale, pues ahí están pendientes los conoflagelados, vamos a secuenciar el genoma. Y se sabía más información de, vale, tienen capacidad de factores que están implicados en la expresión génica que pensaban, vale, esto no está pues, porque es exclusivo de animales. Pero luego, por ejemplo, incorporaron la capsaspora, que es un primo un poco más lejano, y vieron que, vale, sí que tenía estos genes que eran solo de animales. Así que si solo antes no hubiéramos quedado con los conoflagelados, esta visión del ancestro unicelular de los animales hubiera sido, pues, más incompleta de lo que ha sido al incorporar cuanto más linajes mejor. Entonces, es por ello de, vale, como estas piezas que faltan, que podemos suponer que fueron necesarias para esa, que con los linajes que hay ahora no acabamos de ver, parece ser que puede ser una cosa parecida a lo que pasaba como al inicio de solamente viendo este linaje, luego viendo este otro, porque ha habido pérdidas secundarias de genes que a lo mejor estaban en el ancestro, bueno, que están en el ancestro, pero que luego se han ido perdiendo. Así que es eso, cuanto más, mejor. Es como, aunque sean historias que puedan ser contradictorias, como de, vale, pues este linaje más cercano sí que lo tiene, pues no lo tiene, pero este más antiguo sí que lo tiene, es como cuantas más, mejor. Y esta transición que todavía puede parecer que hubo algunos saltos, realmente no los hubo. Así que iremos viendo. Claro. De hecho, ahorita que mencionabas esto de la potencialidad y demás, dos cosas se me vinieron a la mente. Uno es esto de la alternancia de generaciones en plantas, que tal vez pudo tener como algo similar en el origen de los animales. Y también que esta potencialidad nos podría explicar un poco el fossil gap de cuándo se esperan que hubieran animales usando reloj molecular y cuándo realmente empezamos a ver en el registro fósil los primeros animales. Entonces, esta potencialidad genética pues tiene mucho sentido. Tengo otras preguntas, pero voy a priorizar las de Tsutsara que está aquí en el chat, que dice, ¿cómo hace la sonda para hibridizar? Me refiero, ¿cómo atraviesa la pared celular? Vale, muchas gracias por esta pregunta. Primero de todo, preparamos las células, o sea, de una muestra ambiental para hacer la técnica Carfish. Las tratamos con formaldehído, con un 4% formaldehído, que hace que estas células, o sea, queden fijadas, o sea, las mata, pero las deja preservadas y también añade como cierta velocidad. Entonces, se añade esta sonda con en un buffer que se llama Hybridization Buffer, que tiene formamida, que hace que, bueno, y también tiene la sonda que hace que, vale, la sonda entra en estas células ya previamente preparadas y hace, bueno, y también jugando un poco con la temperatura, que esta secuencia, al reconocer la secuencia perfectamente complementaria, se une a ella y no a otra, por ejemplo, que sea exactamente igual, pero como, por ejemplo, con una mutación. No sé si lo he explicado bien, o sea, es como las células ya están previamente preparadas químicamente para que pueda atravesar la membrana plasmática, la pared celular. En cambio, por ejemplo, si quisiéramos aplicar esta técnica en vivo, que no es exactamente Carfish, pero Fish, que tiene el mismo principio de reconocer una, una secuencia de 18S con una sonda y que de fluorescencia, lo intentamos hacer en bichos de los que ya tenemos, como Capsaspora o también Coralocytrium, y en Capsaspora podía entrar porque tiene membrana plasmática, pero sin embargo, en Coralocytrium, que tiene pared celular, no conseguía entrar.
Y entonces, claro, porque no podemos jugar con temperatura, no podemos jugar con otros componentes químicos que ayudan a que la célula esté más permeable. Entonces, es como un poco ir jugando con cómo quieras preservar las células o no. Y en Carfish ya está preparado para que la célula se permeabilice. Espero ver la respuesta a esa pregunta más técnica. Dice que sí o Ajá. sí. Y sí, aquí hay otra pregunta porque se nos está acabando el tiempo de la charla, pero esta me parece interesante e importante porque menciona mucho el 18S, ¿no? ¿Por qué el 18S? Es mi pregunta, pero la pregunta que hace Susara es si hay otras regiones génicas también conservadas como el 18S que se pueden usar como hacer screening Ujú. con los esfuerzos que están realizando. Y mi pregunta es como para poner en contexto, quizá alguien no sepa qué es el 18S, por qué se usa este. Entonces, para cerrar un poco la charla, podemos ir por ahí. De acuerdo. Pues el 18S es una pequeña región del ADN ribosomal que forma parte de los ribosomas, o sea, que tiene una función, la producción de las bueno, la traducción de las proteínas, muy importante en todos los organismos vivos. Y como es tan importante, precisamente por eso es una zona, bueno, la parte buena del 18S es que combina tanto regiones muy conservadas como regiones muy variables, porque su estructura secundaria hace bucles, entonces los bucles donde no hay función, pues, bueno, como que hace horquillas, y en esa zona, pues no es necesario conservar la secuencia. Eso ha dado lugar a esas dos partes, las muy conservadas y las muy variables. Eh, Gracias a eso, con las regiones conservadas podemos unir grupos bueno, de excisiones que se hicieron hace muchos millones de años, y gracias a las regiones variables podemos distinguir un grupo más pequeño de especies dentro de estos grupos grandes. Es por eso que utilizamos el 18S. Además de porque ha sido utilizado en muchísimos estudios anteriormente. Entonces existen estas grandes bases de datos, como el que se ha utilizado siempre para eucariotas, pues seguimos utilizándolo. Hay un pequeño problema con él, y es que, por ejemplo, no es demasiado largo, son unas 2000 pares de base. Entonces su capacidad para darnos buenas filogenias pues es limitada. Ese es, pues, es un problema que tiene, pero de nuevo pues tiene estas otras muchas ventajas. Sí que existen otras regiones que están muy conservadas. Lo que necesitamos no es tanto con regiones muy conservadas, sino que haya las dos cosas, tanto conservadas como variables. Otro que se utiliza mucho, por ejemplo, es el COI, que es el citoalcoholosidasa, que es es un gen que está en la mitocondria. Pues ese es otro que se utiliza bastante en metabarcoding, y bueno, o algunas otras regiones intergénicas dentro del ADN ribosomal. Pero bueno, nuestro mayor motivo es también porque existen muchas bases de datos utilizándolo. Creo que Ok, respondió, ¿no? sí, muy útil y aparte, pues sí, hay mucho para trabajar. Hay muchas otras cosas que me gustaría preguntarles, pero pues se nos acabó el tiempo de esta charla. Entonces, en el futuro las estaré invitando quizá para un episodio donde podemos explayarnos un poquito más en estas temáticas. Muchas gracias por la participación. Sé que es bastante tarde por allá y que ya viene cansada de campo, entonces gracias. En Librería Partenón creemos que los libros tienen el poder de transformar vidas. Desde hace 25 años nos dedicamos a acercar la lectura, la educación y el conocimiento a nuestra comunidad. La ciencia y la educación son pilares fundamentales en nuestra misión. Por eso ofrecemos una amplia selección de libros de divulgación científica, textos académicos y material educativo que inspira la curiosidad y el aprendizaje. Nuestra pasión por la lectura va más allá de vender libros. Organizamos eventos, presentaciones de autores y actividades para fomentar el amor por el conocimiento en todas las edades. Es por eso que estamos orgullosos de ser patrocinadores de la Biozona Congreso.
un espacio que impulsa la divulgación científica y el pensamiento crítico. Juntos promovemos una sociedad más informada y apasionada por el saber. Te invitamos a visitarnos en Librería Partenón y ser parte de nuestra comunidad de lectores. Descubre el libro que cambiará tu forma de ver el mundo. Nos vemos en la Biozona Congreso. Almacenes Heródoto es una tienda de artículos para quienes aman la geografía y las ciencias de la Tierra. Demuestra tu pasión por estas disciplinas a través de nuestra oferta de accesorios, decoración, herramientas, juguetes, libros, revistas, mapas, minerales, papelería, oficina y ropa. Nacida en 2012, también incursiona en divulgación de las ciencias geográficas mediante el Geoespacio, un programa de voz que se transmite en Telegram y Twitter los martes y viernes. Pacha y Fiore es una tienda 100% mexicana que transforma flores naturales en joyas únicas. Cada pieza nace de un proceso artesanal, flores seleccionadas a mano, cuidadosamente secadas y encapsuladas en resina para preservar su color, forma y esencia. Así, lo efímero se convierte en eterno. Estas joyas se combinan con acero inoxidable y polargénico, creando accesorios duraderos, seguros y llenos de significado. Si buscas un regalo diferente o un detalle que conecte con tus emociones, esta colección es para ti. Conoce su trabajo, enamórate de sus diseños y lleva contigo un pedacito de naturaleza.